Bueno, pues en realidad en la naturaleza no hay nada que nos pueda ayudar a neutralizar los hongos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos toca diseñar un fármaco y sintetizar a ese fármaco que tenga las propiedades necesarias para, pues, degradar a ese hongo, ¿no? O puedo yo modificar el material genético de algún microorganismo para que produzca una toxina que sea, pues, precisamente tóxica para el microorganismo que deseamos eliminar. Entonces, pues un fármaco es una sustancia que viene de la naturaleza, que yo puedo diseñar o que yo puedo obtener modificando algún gen de algún organismo, y que éste tendrá alguna actividad farmacológica. Esta sustancia natural, esta sustancia sintética o esta sustancia biotecnológica debe tener una actividad farmacológica. ¿Qué es eso de actividad farmacológica? Pues aquí vamos a ponerlo en términos bien simples: activar o desactivar una función fisiológica, ¿sí? Activar o desactivar una función física, porque pues los fármacos no van a estar haciendo milagros, ¿verdad? No van a hacer algo que nuestro cuerpo no haga. Entonces, un fármaco simplemente será el encargado de modificar, como decimos, pues, una actividad fisiológica. ¿Cómo? Pues uniéndose a algún receptor de nuestras células, ¿sí? Veremos eso de los receptores más adelante con bastante detalle. Entonces, pues, debe tener actividad farmacológica y pues la vamos a clasificar o la vamos a caracterizar pues por todas las propiedades que presenta, ¿sí? La clave en un fármaco, ¿sí? Es que este fármaco no tiene una forma farmacéutica, ¿sí? Ahí está la clave para identificar a un fármaco. No tiene forma farmacéutica, es simplemente la sustancia, ¿sí? Es únicamente la sustancia que va a tener esa acción farmacológica y ya, ¿sí? ¿Cómo la obtuvimos de la naturaleza? Tal y como se la sacamos de la naturaleza, tal y como la sintetizamos, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahora, ¿qué onda con esto de la forma farmacéutica? Vamos a ponerlo acá en contexto con la definición de medicamento, porque no es lo mismo hablar de un fármaco que de un medicamento. Entonces, un medicamento, fíjense que es exactamente lo mismo. Una sustancia, ¿sí? O mezcla de sustancias que sean naturales, que sean sintéticas, que sean biotecnológicas, que tenga un efecto farmacológico, un efecto terapéutico, pero que este sí tenga una forma farmacéutica, ¿sí? ¿Cómo es eso de una forma farmacéutica? Bueno, pues piensen, por ejemplo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la vancomicina, un antibiótico de una cuarta generación. Entonces, esa vancomicina es una sustancia que produce un hongo, ¿sí? Entonces, ese hongo va, bueno, de ese hongo nosotros vamos a extraer la toxina y esa toxina será capaz de pasar a una bacteria. Listo. Pero para que yo se la pueda administrar a un paciente, tenemos que ponerla, por ejemplo, en una tableta, tenemos que ponerlo en una solución inyectable, tenemos que ponerlo en un gel o en una crema, ¿no? Entonces, esa tableta, esa pastilla, esa solución inyectable, ese gel, esa suspensión, lo que sea, eso es la forma farmacéutica, ¿sí? La forma farmacéutica, pues, es la forma en la que el paciente dispondrá de este medicamento, de este fármaco, ¿sí? La forma en la que nosotros le vamos a administrar el fármaco al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un fármaco? Una sustancia que tiene actividad farmacológica. ¿Qué es un medicamento? Una sustancia que tiene una actividad farmacológica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro entonces? Que el fármaco es la sustancia así como va, ¿sí? Como la obtuvimos de la naturaleza, la sintetizamos. Ahora, el medicamento es esa sustancia, pero en una forma en la que le podemos administrar dicho fármaco a un paciente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a llamar medicamento. El fármaco en una forma farmacéutica, ¿sí? Y acá está precisamente la definición de forma farmacéutica: disposición individualizada a la que se adaptan las sustancias medicinales, ¿sí? Entonces es la presentación final de un medicamento: la pastilla, la solución inyectable, el gel tópico, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier forma en la que nosotros le vamos a presentar el medicamento al paciente, ¿sale? Ahora, un medicamento
o la forma farmacéutica, pues, de un medicamento, va a tener dos componentes principales, ¿sí? Un medicamento tendrá su principio activo, ¿sí? El principio activo, pues, es el fármaco, ¿sí? Es el fármaco al cual nosotros le vamos a atribuir una actividad farmacológica, ¿sí? O sea, pues, la capacidad de activar o desactivar la función fisiológica. Su principio activo es básicamente el fármaco, ¿sí? La sustancia que tiene actividad, fármaco, tiene actividad terapéutica. Eh, Además del principio activo, pues nosotros debemos poner un aditivo, un excipiente, vehículo. Entonces aquí vamos a englobar a estos dos, ¿sí? Estos dos, vamos a ponerlos iniciales. Estos dos van a ser lo mismo, ¿sí? Estos dos serán lo mismo. Son sustancias, un excipiente o un vehículo. Una sustancia que va a tener la forma de, perdón, la función de estructurar. Entonces, excipiente y vehículo es la estructura y transporte. Bueno, estructura vamos a ponerle transporte y protección del fármaco, ¿sí? Entonces, ya ven que decíamos hace un momento, el fármaco es la sustancia, pero esa sustancia yo la tengo que poner lo tengo que poner, perdón, en alguna estructura, pues, precisamente, para poder administrársela al paciente. Entonces, esta estructura será un excipiente, un vehículo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí la tenemos bien. Un excipiente suele tener una forma sólida, ¿sí? Y un vehículo suele ser más bien líquido, ¿perdón? Entonces, pues una y otra, ¿qué son? Sustancias, ¿sí? Alguna sustancia que va a estructurar nuestro fármaco, por ejemplo, en una tableta, ¿no? Una tableta de una aspirina, piensa en una aspirina. Digo, principio activo, el ácido acetil salicílico, ¿no? Entonces, de esa tableta, el ácido acetil salicílico representa una proporción y la otra proporción será un polvo comprimido que no tiene acción farmacológica, ¿sí? Esa es una característica importantísima del excipiente o del vehículo. No debe tener acción farmacológica, simplemente va a estructurar a nuestra forma farmacéutica, ¿sí? Simplemente va a proteger a nuestro fármaco y va a permitir que llegue íntegro a su sitio de acción, ¿sale? Entonces, un medicamento, chicos, un medicamento debe tener dos componentes, ¿sí? Un medicamento debe tener dos componentes, mínimo. Uno, el principio activo, y dos, transportador, es el vehículo, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos que destacar que ese excipiente o ese vehículo no tiene acción farmacológica, es una acción inerte, ¿sí? Perdón, es una sustancia inerte, ¿sí? Que no tendrá, miren, carece de acción farmacológica. ¿Sí? Una sustancia inerte que no va a tener ninguna acción fisiológica sobre nuestro cuerpo, ¿sale? ¿Cuál es la función? Decíamos, estructurar nuestro medicamento, transportar al fármaco y proteger a ese fármaco para que llegue íntegro a su sitio de acción. ¿Sale? A ver, tenemos preguntas por aquí. Dice, ¿un hongo se puede comer a otro hongo? Pues de que se puede, pero antes de establecer una relación trófica, o sea, alimentaria, establecería una relación simbiótica. Así que sí, sí se puede, pero no es algo. El fármaco es como un trozo de carne de la carnicería y el medicamento es esa carne procesada o cocinada de manera ya para comerla. Ándale, es una buena forma de verlo, exactamente. Eh, el medicamento es la forma procesada de ese fármaco ya lista para administrar al paciente, que la pueda consumir. Ok, bueno, entonces pues todo esto de la estructura del fármaco, del medicamento, perdón, cómo se lo vamos a administrar a nuestro paciente, tiene todo que ver con la biodisponibilidad de ese fármaco, ¿sí? Entonces, ahorita expliquemos eso de biodisponibilidad. Para aumentar esa biodisponibilidad, en algunas ocasiones a los fármacos
los medicamentos, a la forma farmacéutica, se le adiciona un aditivo, ¿sí? Entonces, este aditivo es una sustancia también que se va a incluir en nuestra formulación, ¿no? Dentro del medicamento, que va a servir como un vehículo, es decir, pues, una forma líquida, ¿sí? Y que nos va a ayudar, como decíamos, a mantener o a aumentar la biodisponibilidad de este fármaco, ¿sí? Entonces va a servir como un conservador, un modificador de sus características físicas. ¿Para qué? Pues para hacerlo mucho más biodisponible, ¿sí? Entonces, no todos los medicamentos van a tener aditivos, son solo algunos los que tienen ese tipo de sustancias. Pero bueno, en general, pues, un medicamento siempre debe tener su principio activo y su excipiente o vehículo, ¿sí? Ya si queremos, proteger adicionalmente al fármaco o si queremos aumentar su actividad farmacológica, podemos poner por ahí algún aditivo, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué es eso de la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es la cantidad de principio activo que llega al órgano diana, ¿sí? O sea, si yo puse 100 miligramos de acetaminofén, de paracetamol, y de esos 100 miligramos llegaron solamente 40 miligramos. Bueno, pues puedo decir que ese medicamento tiene una baja biodisponibilidad. Pero si yo pongo, no sé, 100 miligramos de algún antibiótico y de esos 100 miligramos llegan al sitio de acción, bueno, pues puedo decir que ese antibiótico tiene una alta biodisponibilidad. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué es biodisponibilidad? La cantidad de principio activo, la cantidad de esta sustancia con acción farmacológica que llega a su sitio diana. Recuerden que con diana nos referimos a una diana con un tiro al blanco, pues, ¿sí? O sea, ¿a qué le estamos apuntando con ese fármaco? ¿Sí? ¿Cuál es el órgano objetivo de ese fármaco? ¿Sale? Entonces, todo esto lo vamos a ir platicando los temas que vienen. Así que, pues, bueno, espero que haya quedado bien claro. Si hay alguna duda, chicos, ya saben que me pueden escribir acá en el chat. Y bueno, de las formas farmacéuticas, pues no voy a platicar la gran cosa. Esto no es algo que les voy a preguntar en su examen. Así que tenemos tres tipos. ¿Sí? Las formas farmacéuticas sólidas, las formas farmacéuticas líquidas y los semisólidos o semilíquidos. ¿Sí? Entonces, las formas farmacéuticas sólidas son, pues, su nombre lo dice, ¿sí? Una, un principio activo sólido, ¿sí? Nosotros vamos a mezclar un excipiente sólido, ¿sí? Entonces, pues, fíjense lo que platicábamos hace un momento. Principios activos sólidos, ¿sí? Y excipientes también sólidos, perdón. Por eso le llamamos sistema disperso sólido. Y es disperso, pues porque el fármaco va a estar pues, precisamente ahí mezclado con esa sustancia, ¿no? Entonces yo voy a tener a nuestro excipiente que dijimos que es simplemente un transportador y en ese excipiente va a estar por ahí disperso precisamente el principio activo. Entonces, y disperso en este sólido, en este excipiente, va a estar nuestro principio, ¿sí? Entonces, pues, cuando yo tomo una tableta aspirina, pues no toda esa aspirina es ácido salicílico, ¿sí? No todos, no todo el fármaco, pues, es solo principio, ¿sí? Estos sistemas dispersos sólidos, los polvos, granulados, trocísticos, grajeas, cápsulas, ¿sí? Les digo, no me voy a meter la gran cosa aquí, ¿sí? No es algo que les vayan a preguntar en su examen de admisión. Y en realidad aquí ya tenemos muchos que ni siquiera se utilizan, ¿sale? Entonces vamos a pasar a estos líquidos y aquí sí podemos platicar un poquito más, ¿no? Son solo tres, soluciones, suspensiones y emulsiones. Y aquí quiero hacer énfasis en los términos que los van a definir. Entonces, miren, yo puedo tener una solución y una solución se caracteriza porque son homogéneas, ¿sí? Porque el principio activo se disuelve completamente en su transportador, ¿sí? Nuestro principio activo se disuelve completamente en nuestro transportador.
¿sí? Que en este caso puede ser un aditivo o puede ser un vehículo. Vamos a poner una anotación, aditivo o un vehículo, ¿sí? Puedo tener estos. Ahora, suspensión. Ah, y bueno, antes de que siga, el principio activo tiene que ser hidrosoluble, tiene que ser polar, porque el solvente de estas soluciones generalmente será agua, ¿sí? Ahora, la suspensión va a ser otro sistema, pero en este caso heterogéneo, ¿sí? ¿Qué significa heterogéneo? Bueno, pues que va a tener dos fases, ¿sí? Que no está perfectamente disuelto como acá. Entonces tenemos una fase continua, ¿sí? La fase externa, que es donde va a estar disuelto nuestro fármaco, ¿sí? Y una parte discontinua interna, que es el principio, perdón, que es el vehículo, ¿sí? Y aquí, pues básicamente los podemos llamar así, de forma simple, eh, el soluto, ¿sí? Y el solvente. Entonces, el soluto va a ser un soluto que puede ser polar, ¿sí? Y el solvente puede ser polar o polar. Quiero decir que el fármaco, el principio activo, se puede disolver completamente, ¿sí? Si son polar y polar, o puede quedar ahí suspendido, como dice su nombre, flotando, si es un soluto polar y un soluto polar, ¿sí? Y finalmente tenemos la emulsión, es básicamente lo mismo, ¿sí? Básicamente lo mismo, pero aquí eh, sí va a ser obligadamente separado, ¿sí? Ya ven que aquí les decía, se puede disolver perfectamente el soluto en el solvente, o puede que no pase. Aquí sí, nuevamente van a ser invisibles, no se van a disolver, ¿sale? Entonces, pues voy a tener vehículo, ¿sí? La fase líquida, y un principio activo, que es la fase sólida. Entonces, yo creo que de estos ustedes han visto su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, una solución inyectable, cuando les ponen algún antibiótico que no, que no puede ser administrado por la vía oral, ¿no? Entonces, en la solución, ustedes ven que es un polvito, ¿sí? Que está en una pequeña ampolleta, y esa ampolleta le van a poner un líquido. Entonces, ese líquido se va a disolver completamente. Y cuando los inyectan, pues les inyectan un líquido homogéneo, ¿sí? No pueden distinguir entre el soluto y el solvente. Luego, en la suspensión, nosotros vamos a ver que sí podemos distinguir entre el soluto y el solvente. En este caso, ustedes pueden ver, por ejemplo, pues como lo dice su nombre, las suspensiones de antibióticos, sobre todo que son no polares. Nunca se han tomado un antibiótico que tiene así como pequeñas porciones soliditas en en un medio acuoso, ¿no? Que pueden ver de hecho ahí las partículas del fármaco. Esa es una suspensión. Y la emulsión es como una grasa, ¿sí? Piénsenlo como eso, como una grasa. Entonces, en la grasa, el fármaco hidrosoluble no se va a poder disolver, entonces están completamente separados. En esta emulsión ustedes van a ver, como decíamos, dos líquidos que son invisibles. Piensen, por ejemplo, aceite y agua, ¿sí? Un solvente no polar, ¿sí? Y un soluto, es decir, un fármaco polar. Entonces, de ninguna manera se van a mezclar y ahí nosotros vamos a ver, piénsenlo así, como pequeñas gotitas, ¿sí? Del fármaco que podemos diferenciar perfectamente de nuestro soluto, ¿sí? Entonces, pues, esa es una solución. Me dicen por acá exactamente como la emulsión de Scott, ¿sí? Exacto, nunca tomaron esa cosa, que era precisamente como grasa. Ese es un ejemplo. Y pues acá tenemos a los semisólidos, pues como lo dice su nombre, bueno, semisólidos o semilíquidos, ¿sí? Si los encuentran como semilíquidos se refiere a lo mismo. Entonces, pues estos semisólidos son más bien ya como dice su nombre, una mezcla, un punto medio entre esos dos. Piensen en estos sistemas dispersos semisólidos como los geles, como las cremas, como los ungüentos, ¿sí? Que van a ser principalmente administrados por la vía tópica, ¿sí? Entonces, pues estos sistemas de dispersión semisólidos pueden ser un punto medio entre los dos, ¿de acuerdo?
Y bueno, es todo lo que quiero hablar sobre estos sistemas de dispersión, chicos. No es algo que les vayan a preguntar a su examen de admisión, sino para otra clase. Quiero recordar aquí rapidísimo la estructura de una membrana plasmática, porque como dijimos al inicio, la absorción de nuestro fármaco este, va a depender mucho de los receptores que tienen nuestras células, ¿sí? Para que el fármaco tenga una acción farmacológica, debe unirse a su receptor específico, ¿sí? Entonces, chicos, ¿dónde hay receptores en nuestras células? Pues en las membranas, ¿verdad? No solo en la membrana plasmática, ¿eh? Hay receptores en la membrana plasmática, sí, pero hay receptores en la membrana nuclear, hay receptores en los lisosomas, receptores en el retículo endoplásmico, en el aparato de Golgi, en las mitocondrias, en todas las endomembranas de nuestra célula vamos a encontrar receptores, ¿sí? Y ya saben que con receptores pues me refiero a glucoproteínas de la membrana. Entonces, chicos, aquí estamos viendo una membrana plasmática típica, ¿sí? Donde encontramos, ya saben, una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Donde encontramos proteínas integrales, ¿sí? Donde encontramos proteínas periféricas, glúcidos unidos a las proteínas o glúcidos unidos a los fosfolípidos, ¿sí? Quiero decir, glucoproteínas o fosfolípidos. Y estos son los que me van a servir como un receptor. Entonces, vean cómo estas proteínas, chicos, tienen por ahí una forma específica, porque las moléculas, ya hablando al nivel molecular, tendrán también su forma específica. Este puede ser el receptor para un fármaco que tiene esta forma y va a encajar perfectamente en este receptor, ¿sí? Y este puede ser y va a encajar perfectamente receptor. Entonces tenemos receptores específicos para diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de fármacos tendrán sus receptores en la membrana plasmática? Fármacos polares, ¿sí? Hidrosolubles, hidrosolubles, ¿sí? ¿Por qué este tipo? Bueno, pero recordarán ustedes, chicos, que una molécula polar no puede atravesar la membrana plasmática, ¿verdad? Una molécula polar no atraviesa la membrana plasmática porque se repele por los lípidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le va a hacer este tipo de fármaco para actuar en la célula? Pues uniéndose a los receptores de la membrana plasmática. Ahora, ¿qué tipo de fármacos actúan en las endomembranas? Fármacos populares y liposolubles, ¿sí? Fármacos no polares y liposolubles. ¿Por qué? Pues porque ya saben que una molécula no polar atraviesa perfectamente la capa de fosfolípidos, ¿sí? Y entonces los receptores de los fármacos no polares estarán en el núcleo, en el retículo plásmico, en los lisosomas, donde sea, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer un fármaco para cumplir su acción farmacológica? Irse a un receptor, ¿sí? Tienen que unirse a sus receptores específicos, ¿sale? Ok. Y bueno, pues vamos a ver entonces cómo es que un fármaco va a llegar a ese receptor específico. ¿Sí? Cómo es que un fármaco eh, llega precisamente a su sitio de acción y cumple su acción lógica. Entonces, todos estos procesos por los que un fármaco es, bueno, pasa por nuestros tejidos, son estudiados por la farmacocinética. Yo creo que en la definición de farmacocinética no tienen duda, ¿verdad? Farmacocinética será el estudio de todos los procesos, ¿sí? A los que se somete el fármaco cuando entra a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, básicamente es, en términos bien simples, la forma en la que el organismo afecta al fármaco, ¿sí? Quiero decir, ¿qué le hace mi cuerpo? ¿Qué le hace mi cuerpo al fármaco? ¿Qué le hago yo al fármaco? ¿Sí? Entonces, ¿qué le hago a este fármaco? Bueno,
Vamos a ir explicando todo esto paso a paso, ¿no? Tengo que liberarlo, tengo que absorberlo, distribuirlo, metabolizarlo y excretarlo. Y pues yo creo que ustedes pueden identificar aquí todas estas siglas que se llaman, bueno, que identificamos como LADME, ¿sí? LADME haciendo referencia a liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción del fármaco, ¿perdón? Vamos a empezar con esto, chicos. Un momento, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar. Para que un fármaco cumpla su acción farmacológica, pues tiene que separarse de su principio activo, dijimos que perdón, de su excipiente o su vehículo. Porque dijimos que el excipiente o vehículo, pues en realidad es una sustancia inerte que no tendrá una acción farmacológica. Y eso es precisamente liberación. ¿Sí? Entonces piensen, por ejemplo, una tableta ustedes consumen por la vía oral. Entonces, ¿qué recorrido va a hacer esta tableta por la vía oral? Va a pasar por la boca, ¿sí? Va a ser deglutido, va a atravesar el esófago y por peristalsis llegará al estómago. ¿Qué hay en el estómago? Bueno, pues habrá jugo gástrico, ¿verdad? Y este jugo gástrico tendrá la capacidad de degradar a esa forma farmacéutica. Quiero decir, de separar al principio activo de su excipiente en este caso. Quiero decir, va a romper los enlaces, va a separar a la tableta, ¿no? En pedazos más pequeños, va a empezar a disolver y de ahí nosotros vamos a tomar pues, a la sustancia que sí tiene acción. Después, liberación, se hace referencia a la separación, separación del principio activo y su excipiente o vehículo, cualquiera cualquiera que sea el caso. ¿Sale? Entonces, es, como dijimos, sacar al principio activo del medicamento que se administró. Administré por la vía oral una tableta, bueno, pues hay que separar a ese polvo comprimido que contiene en su interior al fármaco, al paracetamol, digamos en este caso. Hay que separar al antibiótico inyectable que pusimos por la vía intramuscular del líquido en el que se encuentra disuelto. Mandar el líquido al torrente sanguíneo y el fármaco también al torrente sanguíneo, pero pegado a una proteína plasmática. ¿Sí? De una cápsula de grenetina, por ejemplo, disolver a la grenetina, sacarla del sistema y quedarnos únicamente con el principio activo. ¿Sale? Entonces, pues, el término de liberación nos hace referencia a sacar el fármaco de su excipiente o vehículo, sea cual sea la forma farmacéutica. ¿Perdón? Bueno, ok. Vamos al siguiente paso, absorción, pero pues esto vamos a verlo ahora sí en otra diapositiva. Absorción, chicos, desde cualquier punto de vista, nos va a hacer referencia a el paso de una sustancia desde cualquiera que sea el tejido hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer pasar precisamente a ese fármaco, tenemos que hacer pasar a ese fármaco
Perdón, chicos, les decía, tenemos que hacer pasar al fármaco al torrente sanguíneo. Desde cualquier punto de vista, absorción es el paso de una sustancia de cualquier que sea el tejido donde se encuentra al torrente sanguíneo, ¿sí? Y bueno, este paso, precisamente, va a tener, va a, va a verse, espérenme un poquito, permítanme. Perdón. Este paso de la sustancia a un vaso sanguíneo va a verse afectado por pues, las características del fármaco, algunos factores propios inherentes del fármaco. Por ejemplo, sus características físicas, ¿no? Características físicas como el tamaño, si es de alto peso molecular o de bajo peso molecular, si puede atravesar una arteriola o tiene que llegar hasta un capilar, su polaridad, si es polar o no polar, quiero decir si es hidrosoluble o liposoluble, si es un ácido o si es una base, si se puede ionizar. Entonces, estas características van a hacer más, menos fácil la- el paso del fármaco hacia el organismo, ¿no? La forma farmacéutica, pues precisamente, ¿no? Si se trata de una sustancia sólida, una sustancia líquida, el lugar de absorción, ¿sí? Si se va a absorber de un sitio que está muy irrigado, un sitio con poca irrigación, porque finalmente queremos que el fármaco llegue al torrente sanguíneo. Y pues el llamado efecto de primer paso. Este efecto de primer paso, pues es una metabolización o una primera metabolización que le ocurre a algunas sustancias en. Entonces, a esto del efecto de primer paso ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver entonces cuál es una de las principales cuestiones que debemos tomar en cuenta en esto de las vías de administración, perdón, en esto de la absorción, que es la vía de administración. Entonces, las vías de administración, muchachos, pueden ser de dos tipos, ¿sí? Las vías enterales y las vías parenterales, ¿sí? Las vías enterales son las que tienen que ver, pues, con el tracto entérico, ¿sí? De ahí el nombre, tracto entérico, quiero decir, digestivo, cavidad oral, esófago, estómago, intestinos, ¿sí? Y las vías parenterales, pues son cualquier vía alternativa a este tubo digestivo, ¿sí? Entonces, enterales, todas las que tienen que ver con el tubo digestivo. Parenterales, cualquier alternativa a este digestivo, ¿sí? Entonces, vamos a ir tomando por ahí en cuenta algunas cosas. Ahora, fíjense que aquí les tengo un diagrama, pues precisamente de nuestro tubo digestivo, ¿sí? Al menos pues desde el estómago. El esófago también va a estar involucrado aquí, pero principalmente estómago e intestinos, ¿sí? Quiero que vean cómo el tubo digestivo a nivel del estómago, del intestino delgado y del intestino grueso va a estar drenado, ¿sí? Estará drenado por un sistema porta, es decir, pues un sistema venoso que lleva sangre hacia el hígado, ¿sí? Entonces, muy comúnmente un fármaco, chicos, que llega al tubo digestivo, este, que es absorbido, perdón, el tubo digestivo, llega al hígado antes de pasar a la circulación sistémica, ¿sí? Un fármaco que llega perdón, un fármaco que se absorbe por la vía enteral va a ser metabolizado, ¿sí? Antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces, mucho ojo con esto porque es importante, ¿eh? ¿Y qué significa eso que sea metabolizado? Bueno, un fármaco tiene su acción farmacológica, ¿no? Pero cuando nosotros modificamos, ¿se acuerdan que dijimos hace rato? Hay receptores en nuestra membrana y ese receptor tiene una forma única para mi fármaco, ¿sí? Cuando el fármaco se une,
pueda cumplir su acción farmacológica. Pero puede pasar que aquí de esta circulación porta llegue al hígado y esa metabolización me lo cambie, ¿sí? Le haga un cambio estructural, un cambio molecular. Y ahora en vez de tener esta forma específica para su receptor, pues ahora tiene una forma que o lo hace más difícil de que se una o de plano va a evitar que se una a su receptor, ¿sí? Entonces, pues, esta primera metabolización puede inactivar a nuestros fármacos y evitar que cumplan su acción farmacológica o, pues, en el mejor de los casos, disminuir su biodisponibilidad. Entonces hay que tener muy en cuenta que las vías enterales, ¿sí? Implicarán este llamado efecto de primer paso, que es una primera metabolización que ocurre en el hígado gracias a este sistema porta, ¿sí? Que lleva estas sustancias al hígado antes de pasarlas a la circulación sistémica. Así que las vías enterales van a tener pues, precisamente una biodisponibilidad bastante disminuida, ¿sí? A ver, me dicen por acá, un vaso quilífero. No, estos no son vasos quilíferos. Los llamados vasos quilíferos, escuchen el nombre, quilíferos, ¿a qué hace referencia? Quilífero, a kilo, ¿sí? Entonces esos vasos quilíferos son vasos linfáticos, ¿sí? Vasos linfáticos que se extienden aquí por nuestro intestino delgado, ¿sí? Entonces estos vasos linfáticos van a tener la función de drenar, ¿sí? De drenar a las sustancias lipídicas, sobre todo lipídicas, de todo nuestro tubo digestivo. Entonces, eso de los vasos quilíferos, pues no es tanto esto. A ver, ¿qué? Kilo, como la rectal. Ajá, exactamente, sí. Todas las vías enterales, como les dije, involucran a todo el tubo digestivo, desde la cavidad oral hasta la cavidad anal, ¿sí? Todo su paso por este tubo. Recuerden que este es un conducto continuo, ¿sí? Todo desde la cavidad oral hasta la cavidad anal es el mismo conducto, ¿sí? Claro, pues que habrá por ahí cambios de dirección, que habrá esfínteres, que habrá válvulas y todo eso, pero sigue siendo el mismo conducto. Entonces sí, la rectal también es una vía entera, ¿sale? Ahora, hablando pues de esto de los vasos quilíferos, pues sí es una forma de absorción. Recuerden que con absorción nos referimos al paso al torrente sanguíneo, pero pues también podemos hablar del paso hacia los vasos linfáticos, ¿no? Entonces, siendo estos vasos quilíferos linfáticos, pues también podemos involucrarlo en esa cuestión, ¿no? Ahora, ¿qué es eso del quilo? Pues acuérdense que el quilo es una mezcla de jugo intestinal, ¿sí? Jugo intestinal y el quimo que se forma en el estómago, ¿sale? Entonces, pues, algo que va a tener muy representativo este kilo es una gran cantidad de grasas, ¿sí? Por eso esas grasas se drenan aquí por este conjunto de vasos linfáticos, ¿sale? Me dicen por acá, ¿el hígado cuenta como enteral? Pues no es como que se vaya, como que haya una vía de administración intrahepática o algo así, así que no, no podríamos, o sea, sí contaría pues, pero no, no es algo que vaya a contar porque no hay ninguna vía de administración que vaya al hígado. Sí, así que, pues, o sea, sí contaría, pero no lo consideres de esa forma, ¿sí? No es una vía de administración que se use, la tenemos. Y pues vamos a, bueno, siguen las vías enterales, ¿no? De las cuales la vía oral es la primera que quería revisar, pero pues ya se nos está acabando el tiempo de esta clase. Entonces vamos a dejarle, por hoy ya hasta aquí y mañana explicamos con detalle todas las vías de administración para no dejarlo así tan a medias. Antes de terminar, a ver, me tienen por aquí una pregunta. Dice, cuando dice que enteral puede ser el recto, pero esa vía, ¿cuándo se utiliza? Mañana vamos a explicar todo eso, ¿sí? Mañana vamos a ver qué onda con todas las vías de administración, cuáles son sus indicaciones y cuáles son sus contraindicaciones, ¿sí? O sea, cuándo la podemos usar, cuándo no la debemos usar, ¿sale? A ver, entonces, ¿cómo pasan las quimioterapias al hígado? Las que son, por ejemplo, intravenosas. O recuerda, venas. Las venas pasan al hígado, ¿sí? Antes de llegar a la circulación sistémica,
¿sí? Hay algunas venas, claro, que pasan al corazón, otras que pasan a los pulmones, pero la mayoría, para ser metabolizadas las sustancias que llevan, pasan al hígado, ¿sí? Entonces, en el hígado se inactivan, se preparan para, pues, ser eliminadas, ¿sí? Todo eso es por un sistema porta. Mañana podemos resolver una pregunta sobre la vía contraindicada que venía en mi examen de la naval. Sí, si tienen la pregunta, me avisan, la revisamos para resolver cualquier duda que tengan al respecto. Pero sí, mañana vamos a ver todo lo que tenga que ver con vías de administración y vamos a tratar pues, de explicar, sí, para que quede bien claro. Bueno, si no hay más dudas ni preguntas, chicos, de mi parte sería todo el día de hoy y pues nos vemos.